Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás. Quien no teme perder solo puede ganar, aprender a decir, atreverse a callar. Hace unos años, comentando con la madre de un compañero, en ese momento hacía yo radio, pues me quejaba que poco se valoraba un espacio que hacíamos dedicado a la cultura y como siempre aparecíamos pues en los últimos lugares del medio en el que nos encontrábamos, cómo no lo potenciaban, cómo venían personas conocidísimas y que llenan nuestra vida de buenas sensaciones y siempre había otras cosas por delante. Y la madre de este compañero, porque siempre hay alguien, ¿verdad?, que nos sitúa en la vida y nos da alguna lección importante, me dijo: no te quejes, eres afortunada, sabes disfrutar y valorar lo que otros no. Y así es, por eso hoy voy a disfrutar muchísimo y espero que ustedes lo valoren. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. Bueno, pues presentamos en primer lugar a Jaime de los Santos. En la actualidad, Jaime es diputado del PP en la Asamblea de Madrid, pero ha sido consejero de Cultura en la Comunidad de Madrid y es un hombre de los que desde luego conozco y conozco mucho que más saben, que habla con más pasión por todo lo que tiene que ver con la cultura. Y ya si hablamos de Lorca, lo van a comprobar. Jaime, bienvenido. ¿Qué tal, María José? Gracias por la invitación. A ti. Y por las palabras muy generosas, además. Es que eres un hombre apasionado. Sí, yo diría que incluso vehemente. Eso me encanta, me encanta, porque fíjate que qué palabra tan bonita de nuestro diccionario con esa H intercalada, tenemos un vocabulario maravilloso, es verdad. Y para ti, porque está haciendo como una reflexión de la cultura, claro, la cultura es algo que puede ser muy etéreo o puede ser concreto. ¿Para ti qué es la cultura en tu vida? Pues te voy a responder, creo que de forma abstracta, porque creo que la cultura es todo. Sí. La cultura nos mejora, la cultura es capaz de hacer que esta sociedad sea mucho más justa, la cultura da oportunidades, la cultura ofrece respuestas, la cultura también te obliga a plantearte preguntas y yo creo que sin cultura no seríamos nada. De hecho, cuando haces un pequeño recorrido a través de la historia, todo lo que queda, todo lo que nos hace recordar tiempos pasados es la cultura. Y cuando hablamos de los romanos, la primera idea que nos viene a la cabeza no es el derecho romano, es el Coliseo, son sus grandes manifestaciones artísticas. Y si pensamos en los egipcios, pues habrá alguna gente que sabrá que las primeras operaciones de cataratas, es decir, no los egipcios, pero en realidad lo que nos queda son las pirámides o ese maravilloso busto de Nefertiti. Eso es la cultura, lo que además deja pozo y sobre todo asegura que un tiempo, que una situación tenga visos de ser, si no eterna, si trascender. Yo creo que en la trascendencia es en gran medida donde está esa cuestión espiritual de la cultura, porque al final el trascender es en gran medida también la base de las religiones. Y para mí es una cuestión muy, muy similar. Sí, desde luego que sí. El trascender es quedarnos en lo que importa, qué necesaria es la cultura en todos los momentos y creo que en la sociedad en la que vivimos ahora, pero también en la que se ha vivido y en la que se vivirá, para situar todas las cosas en su justa medida. Y además nos ayuda a comprender, porque cuando uno lee o escucha música, va al teatro o yo que sé, un ballet, a todo, porque hemos dicho que cultura es todo, también, ¿por qué no?, la alimentación y la gastronomía, uno ve que eso que te está pasando y piensas que es único ya ha pasado y le han encontrado soluciones. Uno puede encontrar las mismas o diferentes, pero ayuda, es verdad que sí, es verdad que sí. Bueno, pues estamos también con una invitada que es concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tres Cantos. El Ayuntamiento de Tres Cantos realiza una programación cultural
estupenda, de la que tienen desde luego información en esta tele, pero con cantidad de actividades. Es más, cuando queremos hacer un resumen de las mismas nos cuesta, así que eso nos alegra mucho y por eso está hoy aquí Elisa Miguel, bienvenida. Muchísimas gracias, también suscribo las palabras de Jaime, gracias por la presentación y ahí estamos, peleando, luchando y dándolo todo bueno, por la cultura. Pero está muy bien lo de suscribir las palabras, pero como ha dicho Jaime, y ya sabes que la palabra de Jaime aquí, vamos, es palabra divina, que lo es. Y lo es, ha dicho que nos ayuda, ¿verdad?, a buscar en nuestra cabeza y tal. Entonces, para ti la cultura, ¿qué es? Efectivamente, y antes lo hemos estado comentando en un momento que teníamos para conversar. La cultura te crea un espacio, te procura un espacio de reflexión, te procura un momento en el que, bueno, pues tú tienes que tender a hacerte preguntas, a intentar tener respuestas, y eso te procura un placer maravilloso. Pero cuando obtienes la respuesta, es decir, ¡ay, Dios mío! Y ahora que me falta saber esto, o sea, el gusto por aprender, el amor y la pasión por saber cosas, eso desde la cultura, los gestores, yo creo que es aparte de un derecho que la Carta Magna nos dicta, para nosotros pues es una obligación el procurar eso a todos nuestros administrados y que al final la cultura nunca sea una opción. Esto es mi lema, de la cual arrepentirse, que siempre se convierta en un placer. Creces como persona, te formas y crea ese espacio de debate, de conseguir respuestas y de aprender a respetar lo que te gusta, lo que no y la diferencia. Ahí creamos la sociedad. Y tú fíjate lo importante, ¿no?, que son las palabras. Jaime, bueno, como el programa, aparte de emitirse, lo grabamos, pues luego hay que verlo con detenimiento porque tiene un vocabulario muy bonito y además con unas palabras como las de vehemente, que a lo mejor no la usamos con tanta asiduidad, pero tú has utilizado varias veces, cuando has dicho cultura, has utilizado el término placer, es decir, que si dijeran, y como, claro, tenemos hecho y preconcebido unas ideas, ¿usted a qué se dedica? Dice, yo al placer. Fíjate, pensarían que te dedican a todo menos a la Concejalía de Cultura de Tres Cantos, ¿no? Yo creo. Y entonces es que la cultura nos da placer. Es que hay que luchar porque sea un placer para todo el mundo. Pero fíjate qué distinto se ve, permíteme sí. el inciso y la anécdota. Te hablo ahora como gestora, como trabajadora, como bueno, pues servidora de los demás desde la administración y por y para la cultura. Claro que es un placer. Para mí es una obligación que sea un placer para los demás, no solo disfrutarlo, sino aprenderla. Hay veces que me decían, ¡ay, concejal, siempre está usted, ¿qué te habrá pasado? O no lo sé, siempre está guapa, disfrutando. Siempre o sea, en sitios bonitos. Parece como que tu cometido pasa por posar todo lo más guapa que puedas y dar fe de un acto, pero en una foto. Y yo le dije a esa persona, digo, créame, claro que estoy disfrutando porque para mí es vocacional, yo lo llevo en las venas, el servir a los demás y mato y muero por humildemente lo que yo pueda hacer, que es mi compromiso por la cultura de mi ciudad, que es Tres Cantos. Pero tenga usted en cuenta que yo podría estar hoy sábado o mañana, domingo por la tarde, con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, claro. y yo no tengo sábados ni domingos, sí los tengo, pero mi familia son ustedes. ¿Y qué hago yo aquí? Estoy, aparte de disfrutando, porque por supuesto, como el trabajo es vocacional y me encanta, estoy disfrutando, pero estoy trabajando, estoy viendo que aquello que he programado y que he presumido que era bueno, quiero dar fe de que así sea. ¿Qué estoy haciendo? Estoy esperando a que usted, además de hacerme ese comentario, que tiene todo el derecho a hacérmelo, pues me diga si me tiene que poner colorada porque no está bien y porque quiere usted que yo le haga otra programación más adecuada porque no está conforme con esto. Es decir, que somos, es Elisa, placer y maneras, compromiso y obligación. Eso más o menos a mí me pasó hace muchos años con unos productores que, bueno, no querían pagarme el trabajo y me dijeron, total, tú lo que haces es hablar.
Y como siempre hablas, ¿qué más te da hablar? ¿Delante de un micrófono que no? Y digo, bueno, ustedes me avisan que igual me hubiera quedado callada, ¿no? Pero bueno, eso en el mundo de la cultura también es algo etéreo que a veces dice, ¿cómo se valora? Dice, no, usted está haciendo una composición musical y lo ha disfrutado mucho, ¿no? Ya. Y luego, ¿de qué vivimos? Del arte, ¿no? Vivimos del arte. Miguel Galdón es un joven músico, yo no sé si tan joven, pero tienes cara de joven. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, María José. Creo que te beneficia mucho porque siempre vas a ser joven y yo llevo años entrevistándote y siempre digo el joven músico, digo, bueno, pues pasan los años para todos. ¿Te consideras un joven músico? Pues lo de joven quizá todavía sí. Lo de músico hace un par de años que cambié el instrumento, el trombón, por la parte de la gestión cultural también. Y bueno, creo que es importante destacar que la cultura, además de que deja pozo en la sociedad, dentro de la historia, también creo que es súper importante el pozo que nos deja a cada uno de nosotros el consumo cultural a la hora de desarrollarnos como personas. Más allá de que consumamos habitualmente o no, el hecho de reflexionar, lo que comentaba nuestra compañera, al final nos hace crecer, nos hace desarrollarnos y nos hace también ser mejores con nosotros mismos y con nuestro entorno. Eres CEO, en la cabeza pensante, esto que ahora como ponemos estos nombres, ¿no? De Innova Música. Nos vas a hablar de Beethoven, porque estamos este año de aniversario, ¿no? Se cumple... 250 años desde que nació el genio de Bonn. Vamos a hablar de Lorca, porque el año pasado también hubo aniversario y además Jaime estaba en primera plana y organizaron a través de la comunidad, la verdad, que un montón de actos y todos ellos preciosos. Y bueno, la concejal de Tres Cantos nos va a hablar de una iniciativa que cumple su tercer año internacional para ayudar a leer, a escribir a los pequeños, a los mayores. Y ahora que vamos a dar paso a Santiago Alonso, que es compañero, amigo, autor teatral, escritor, que siempre recita una poesía para empezar este programa, pues con una frase que dijiste y que recalcaste de Lorca, que si estás muerto de hambre, ¿no? O tienes hambre, dice que me den medio bocadillo y un libro. Y un libro. Porque hay que alimentar el cuerpo, pero también nuestro espíritu. Eso lo dijo en el año 31, cuando inaugura la primera biblioteca pública en su pueblo natal y hace un discurso precioso. Y aparte de recordar a algunos de los autores más importantes de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, él dice eso, que ante el hambre no le den un pan sino medio y un libro, porque el libro alimenta el espíritu. Qué maravilla. Bueno, pues nosotros nos vamos a alimentar con poesía y con Santiago Alonso. En nuestra cita con la poesía de hoy os traigo un poema de Raúl Castañeda, de su libro Ese canario no volvió a cantar. El poema se titula En las comisuras de nuestras costas. Veo en esa gente, entre hambre y pólvora, el mismo relato de nuestros abuelos cuando España no hace tanto se rompía, como ahora muere Siria, buscando calientes besos a donde huir. Una Europa desunida e insolidaria vuelve a esconder los hogares de todos nosotros sin preguntar, sin fingir. Y esa realidad queda ahí, en las comisuras de nuestras costas, sin una boca donde vivir, sin siquiera llegar a tierra para morir. Labios, amontonados como el plástico en los océanos, mueren fríos y hundidos en el Mediterráneo. Y lo peor es que caen al fondo del olvido. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. Bien, pues comenzamos con Jaime de los Santos, recordamos, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. El año pasado fue el año Lorca, ¿por qué? Yo creo que para empezar todos los años son Lorca. Bien. Lorca es el mayor dramaturgo en lengua española que ha habido en el siglo XX y yo me atrevería a decir que uno de los grandes dramaturgos en lengua española de todos los tiempos, primero por su extraordinaria manera de entender la belleza, por su forma de trasladarla, pero también porque también está recogiendo parte de la historia de la literatura española. El siglo de oro es algo que le obsesiona. De hecho, como director teatral,
se plantea de forma muy activa el poner sobre las tablas, en muchas ocasiones en las fachadas de las catedrales, esos autos que habían sido en parte olvidados por aquella modernidad de principios del siglo XX, que no los veían interesantes. Pero ¿por qué el año 19 dedicado a Lorca? Y es porque se cumplían 100 años de la llegada de Federico García Lorca a la ciudad de Madrid. Él nace en 1898 y es cierto que en su ciudad natal ya ha brillado como un músico prodigioso, como un poeta brillante, pero es Madrid la que le convierte en el dramaturgo total. Él está obsesionado con la residencia de estudiantes. Sí, es que no es para menos, además un acto muy bonito en la residencia, también bueno, con una familiar de Lorca, ¿no?, que hicisteis allí. ¿Cómo fue ese acto? Pues fue entrañable, primero porque era una obsesión para un joven que de alguna manera convence a su padre diciéndole que viene a estudiar Derecho y realmente el Derecho es lo que menos le interesa. Allí descubre todo, allí descubre a algunos de sus mejores amigos y sobre todo algunas de las personas que más le van a marcar. Luis Buñuel, Salvador Dalí, Pepín Bello, pero es que además por la residencia de estudiantes pasan los más importantes científicos, por los más importantes artistas de toda Europa. Él le cuesta entrar y es a finales del año 19 cuando consigue su plaza y allí en el piano que aún se mantiene, que de hecho fue en el que se tocó en aquel acto maravilloso, hace que las noches con sus compañeros sean mucho más interesantes. La famosa tradición del té que en su habitación desarrolla con algunos de estos compañeros y sobre todo será la residencia de estudiantes un lugar de referencia incluso después de haber marchado de ella, incluso después de viajar a Estados Unidos, de viajar a Cuba. 10 años después, en el año 29, será allí donde imparta la maravillosa conferencia de las nanas, en las que de alguna manera también te está hablando de la importancia que tiene la cultura en la formación del ser humano desde pequeño. Allí hablará del flamenco y allí desarrollará eso que le hace único. Poco después, en el año 20, y en lo que hoy es la discoteca Yoyeslava, en aquel momento un teatro de bellas artes, se estrena su primer espectáculo teatral, El maleficio de la mariposa, un fracaso absoluto, que de hecho en la tercera puesta en escena tienen que suspenderlo porque los pateos y los abucheos son tremendos y esto no hace que Federico deje de ser quien es, sino todo lo contrario, y seguirá escribiendo y seguirá estrenando y se convertirá en ese hombre sin el que no seríamos capaces de entender la cultura española. Sí, esos 100 años que viene a Madrid, y es verdad que él previamente ya se veía que era un artista además muy, muy completo, pero caray, todos esos nombres supongo que a vosotros os habrá pasado igual, ¿no? Que cada nombre que iba diciendo Jaime a mí se me erizaba el pelo, ¿no? Porque dices, o sea, imagínate rodeado de todos ellos. Esa época de la residencia de estudiantes fue una maravilla. Ahí le hizo cambiar muchos enfoques, abrirse también al mundo, y es que es también un estandarte nuestro a nivel internacional. Completamente. De hecho, más allá de que Poeta en Nueva York sea una de sus obras más complejas, más completas y más universales, en la ciudad de Nueva York Federico García Lorca se siente como propio. Hablar de esas personas, Salvador Dalí, ese amigo entrañable, esa persona que le rompe el corazón y que de alguna manera esa ruptura es la que le obliga a viajar, a ese viaje cuasi iniciático a Estados Unidos, es una persona que es también sinónimo de la cultura española, como pasa con Luis Buñuel. Ese hombre rudo, ese hombre que todas las mañanas arrancaba su día con esas horas practicando deporte tan diferente al sensible, al que había estado de alguna manera mimado por ese universo femenino que había en su casa y que es Lorca, y que todo eso, todas esas teselas, hacen que la España de la generación del 27 sea, yo diría, casi única, y cómo esa España posteriormente se va desarrollando con estas figuras. Lamentablemente, Lorca el 18 de agosto del 36 es asesinado, pero con el enorme legado que nos dejó, por un lado, muestra lo que hubiera sido ese desarrollo posterior, pero también enriquece para siempre el acervo cultural de nuestro país. A mí siempre me ha llamado mucho la atención de Lorca
no el que hiciera bien muchas cosas, porque hay otros artistas que lo hacen, pero la preocupación que tenía por la escenografía, por la puesta en escena. O sea, estás hablando, hay personas que son precursoras, ¿no? Ahora que vivimos en un mundo claramente audiovisual, yo creo que Lorca lo tenía muy claro. O sea, ¿cómo se representa esto? O sea, es tan importante el texto hasta la puesta en escena. Incluso por la moda, tú cuando lees sus textos y verás acotaciones, está dejando perfectamente claro cómo son los cuadros que van a ser el telón de fondo de sus puestas en escena. También la música, y constantemente está incorporando pequeñas partituras, pues en el Don Perlimplín, con Belisa en su jardín, maravilloso, donde además es muy interesante ver cómo la escenografía es casi un personaje más, como en esa habitación asfixiante en la que Belisa recibe a cada uno de los hombres que representan a cada una de las naciones. Hay un uso del color que también, unido al simbolismo, al surrealismo, está ofreciendo información al espectador, pero quizá en el año 30, con el público, llegue al paroxismo. Es cuando revienta el teatro, cuando él como autor se plantea ¿para qué sirve el teatro si no es para cambiar vidas? Y el público precisamente lo que hace es hablar de la función del teatro, que no es siendo la misma que la de la cultura, lo hablábamos al principio. Si la cultura no es capaz de cambiar vidas, si la cultura no es capaz de establecer nuevos paradigmas, ¿de qué sirve la cultura? Y yo estoy totalmente de acuerdo con Elisa, con mi querida concejal, en que la cultura es una de las mayores y mejores fuentes de placer. Y el placer es algo que además nos mejora, que es esa capacidad que tenemos porosa de absorber lo que hay bello a nuestro entorno, un concepto que Lorca utiliza mucho, que luego la posmodernidad parece que ha querido dejar en desuso y que yo reivindico de manera absoluta. Y en esa belleza, pues como digo, él habla de todo, y cuando habla de sus mujeres, o cuando habla de Adela, la viste de verde, dentro de ese mar de luto, de negros, es en el que además dirá Bernarda que se sumergirán tras el suicidio de su hija. El verde es una ventana, es una respuesta al placer, porque al final Adela habla de la libertad, o reivindica la libertad desde el placer que siente al como poco tener encuentros con el famoso Pepe el Romano. Yo creo que eso es muy interesante, ver cómo Lorca lo que hace es una suma, un resumen de lo que somos, y sobre todo sin prescindir de ninguna emoción. Seguiremos siempre que puedas, pues esto es una presentación, pero profundizando un poquito en la obra de Lorca, en lo que cuenta, que creo que históricamente, políticamente, culturalmente nos importa. Tú te sabes muchos textos de Lorca. Mi Lorca me fascina. Yo no sé si ahora nos puedes decir algún pequeñito texto, una frase o algo. No, pero fíjate, esto es un atraco, ya lo sé. Sí, pero hay en la obra de Lorca hay grandes, ¿no? Y poemas que todos conocemos, porque además se han convertido en canción, el famoso Verde que te quiero verde, pero hay una poesía que es especialmente bella, porque además habla un poco, ostras, de la tristeza, además a la protagonista, en este caso la viste de negro, que es Soledad Montoya, ¿no? Que es, por abajo canta el río volante de cielo y hojas, qué pena de los gitanos. Es esta búsqueda y también lo decías tú al principio, María José, de la palabra, y de cómo la palabra, aparte de ser poderosa, tiene infinidad de significados, siempre unidos a las sensaciones que son capaces de crear. La palabra es poder. Estamos también en el siglo del poder, en el siglo de a ver quién detenta más poder y de qué manera. Y nos olvidamos de que una de las principales armas con las que contamos es la palabra, en un mundo en el que, a pesar de estar permanentemente orando y alimentando la idea de poder, estamos constantemente dejando atrás el cuidado de la lengua, de la palabra. Pues Lorca es un referente, su poesía, su teatro, y sobre todo esa manera única que tiene de trasladar al espectador, al lector, al hombre y mujer sensible que se acercan a él, un universo
que no solamente nos mejora, sino que te abre infinidad de posibilidades. Creo que hay que aplaudirle, ¿no? No. Claro que sí. Bueno, ahora nos llega, porque estamos alimentando mucho el espíritu del alma, vamos a cuidar un poco nuestro cuerpo, necesito que estén ustedes sanos para que sigan viendo nuestra tele. Nos llega una recomendación desde Mundo Natural y, por supuesto, también desde Restaurante Ferreiro, que es la verdadera cocina asturiana en Madrid. Hoy vengo a hacerles una recomendación. Para disfrutar de la auténtica comida asturiana aquí en Madrid tienen que ir a Restaurante Ferreiro. ¿Dónde se encuentra? Pues en la calle Aviador Zorita, número 32. Allí podrán disfrutar de esos platos de cuchara típicos asturianos, de carnes y pescados de materia prima de alta calidad y, como no, pues siempre de esos postres como el arroz con leche asturiano tan rico con ese azúcar tostado por encima. Hay que decir que para aquellos que sean celíacos también disfrutan de cartas sin gluten para poder disfrutar de esa comida asturiana de la mejor manera con toda la familia. Si quieren reservar mesa, que es lo que les recomendamos, tienen que llamar al 91 553 93 42. Recuerden, para reservar su mesa en Restaurante Ferreiro tienen que llamar al 91 553 93 42. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. San Miguel es concejal del Ayuntamiento de Tres Cantos y bueno, vamos a ver cómo me traduce lo siguiente. Festilig, acabado en J, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, María José? Pues Festilig quiere decir Festival de Literatura Infantil y Juvenil. Ah, Festilig, pues sale una palabra curiosa, es la tercera edición. Es la tercera edición, este año es la tercera edición, como bien apuntas, la que celebramos. No sé si lo habéis mostrado ya, si no, dámelo, que lo el cojo cartel aquí. creado por Nacho Subirats, es maravilloso. Y bueno, pues... lo tenemos ahí en pantalla, estoy haciendo yo el indio. ¿no? Bueno, pues es obra de Nacho Subirats. ¿Y qué pretendemos con ello? Pretendemos pues promocionar algo tan importante, es educar, lo que hablábamos a las bases, es educar en literatura infantil y juvenil. Ponemos un especial enfoque en la creación literaria de autores españoles, pero este año, bueno, pues estamos felices porque nos abrimos fronteras y se nos hace internacional, por eso veis en el cartel Festilig Internacional. Entonces tenemos dos invitadas de lujo, permíteme que sí, por tome favor. Mis notas. Me encanta que tengas chuletas, porque yo en el cole tenía muchas y en la universidad y presumo de ello, o sea, que en la tele, ¿verdad? Bueno, pues nos visitan para, espero, goce y felicidad de todos sus lectores, nos visitan Bárbara Cantini, es la autora de la serie que tanto disfrutan nuestros jóvenes, que es Mortina, y por otro lado está Elisabetta Gnogne, que es la autora de la serie Fairy Oak. Ahora viene a hablarnos de lo último, que es Olga de Papel, pero bueno, si el año pasado nuestra biblioteca, nuestro buque insignia allí en Tres Cantos, a lo cual hago aquí, visiten nuestra biblioteca, si van a nuestra ciudad, la cola daba la vuelta en nuestro Festilig. Este año pues creo que con la visita de estas dos autoras pues... ¿Pero qué hay, Elisa? ¿Hay talleres? ¿Hay concursos? ¿Se puede escribir? Te cuento, entonces, primero, fechas, muy importante, del 27 de febrero al 1 de marzo. Bien. Ahí es donde discurre y ocurre este festival. Durante esos 4 días, actividades que al uso, más tradicionales, como son mesas redondas, cuentacuentos, presentaciones, talleres, como tú muy bien dices, pero quiero destacar, de los autores, vienen del orden de 50 autores aproximadamente, que están en boga dentro de lo que es el circuito de literatura infantil y juvenil. La importancia de algunos de ellos, que son plumas laureadas,
Pues mira, a Andrés Guerrero, premio Gran Angular 19, Paloma González, perdón, premio Andar 2019, Pedro Mañas, premio Anaya 2018. Del orden de esta importancia es que nos visitan los autores. Y luego una cosa muy importante, que es lo que desde nuestra gestión queremos mimar, pues que se impliquen todos los colectivos, no solo los autores, sino que todos los colectivos afectados en ello, pues desde editoriales, las librerías de la ciudad, las familias. Y algo muy importante, los centros educativos. ¿De qué manera los centros educativos cobran importancia y se erigen en protagonistas? Pues mira, por un lado, talleres para profesores. ¿Qué quiere decir? Que son unas clases teórico-prácticas. Uno de ellos, te voy a hablar de dos para que veáis el alcance, es uso del cómic en el aula. El cómic, qué importante, no solo para los fans, sino como inicio. Mira, Miguel, ¿te gusta el cómic, Miguel? A mí me encanta. Que es estupendo, la verdad. Acabamos de abrir, dentro de los clubes de lectura que tenemos en la biblioteca, uno dedicado a cómic, pilotado por Gerardo Vilches, que es una institución, bueno, lista de espera, vamos a tener que abrir muchos más grupos, porque en este mandato vamos a abrir una comiteca también, entonces el cómic Y por otro lado, nuevas tecnologías aplicadas a la lectura, para que los profesores estén al día, hay que rendirse a ello, y bueno, y el amor por el libro impreso, nadie me lo va a poder arrebatar, pero hay que rendirse a esa pero esto es como tener dos amores a la vez y no volverse loco, ¿no? Podemos tener muchos más. Pues en aras de que también eso lo hay que tener presente, es que nos visita Javier Ruescas, un gran booktuber, que es el que pues se ha hecho que los niños tengan amor por la lectura, pero a través de las redes sociales y del mundo digital. Y luego, importante, se lo comentaba ayer a mis compañeros, invitados también dentro de las acciones implementadas en los centros educativos, es que los autores visitan a los lectores. Tú sabes que fue maravilloso, de repente van a los centros educativos, han trabajado en el programa curricular previamente un libro de determinado autor que nosotros ofrecemos a todos los centros educativos de Tres Cantos, nuestra ciudad, y entonces cada centro trabaja la obra de un autor y ese autor aparece por clase. Bueno, es maravilloso la emoción hecha carne cuando ven ahí a su autor favorito y cuando pueden departir con él, comentar, expresarle sus emociones. Eso es una de las actividades que de verdad más éxito tiene y creo que es muy importante. Y más cosas que no tienes, que veo más tarjetas. No solo sea el lector el que va a ver al autor, sino que sea el autor el que vaya a ver al lector. Y allí en un centro que es sacrosanto, que es tu colegio. Entonces creo que eso, y no, ya acabamos, María José. No, yo no es por el tiempo, yo es que digo, ¿quién no va a Tres Cantos y qué es lo que no hacéis en Tres Cantos? Porque realmente... Pues tratamos Tres Cantos se ha convertido además en un referente cultural, uno, por la concejal que tiene, dos, por este maravilloso festival y porque además ahí están fijados los ojos de todos los que quieren hacer cine y quieren invertir realmente en el audiovisual a nivel nacional e internacional. Es potentísimo. Y si es Tres Cantos será por algo, y no tengo ninguna duda que es por el equipo de gobierno capitaneado por un alcalde inmejorable. Sí, desde luego que sí. Gracias. No, es verdad, y a Jesús viene Nos ha visitado. No es casual que empresas de esas características y con ese potencial hayan elegido Tres Cantos. Mira, nosotros hemos hecho una fiesta del primer aniversario de la tele, una fiesta del segundo aniversario, y bueno, pues hemos invitado a una serie de personas, a Miguel desde luego que sí, a partir de ahora también estarás en nuestras invitaciones, y Jesús nos ha acompañado siempre. Sí, estuve con él. Entonces, bueno, pues es un apoyo y un respaldo. Y desde luego tengo muchas ganas de conocer todas las instalaciones que no he estado de Tres Cantos, porque para los que nos dedicamos a la tele o al cine, como es el caso de mi hermano, de verdad que es súper interesante. Enhorabuena, porque ha insistido, y fíjate, vamos a hablar ahora de Beethoven, ese pequeño Beethoven, que ya desde muy chiquitín componía, que a los 14 años ya vivía de su música, y la formación en la familia, y el que nos digas que hay colas para participar en estas actividades,
creo que necesitamos saberlo también. Nosotros cuando nacimos, que el nombre de Déjate de Historias fue en la radio, era un momento de, bueno, siempre estamos en crisis, ¿no? Pero que la crisis y tal, yo le decía a la gente, déjame historias y cuéntame cosas positivas, porque si no nos quedamos, ¡ay, la sociedad! No, una parte de la sociedad, hay otra que efectivamente espera para hacer todas esas actividades, pero también hay que promoverlas y además son cabezas sanas. Sí. Son cabezas sanas. Y secundadas por las familias, que también forman parte del festival, para las cuales también hay ad hoc talleres para que disfruten, aprendan y lo vivan con sus hijos. Bueno, pues ahora viene otra recomendación desde Mundo Natural y enseguida hablamos de música y de Beethoven. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. Bueno, hablamos con Miguel Galdón, hablamos de Innova Música y hablamos de Beethoven. 250 aniversario. De su nacimiento, efectivamente. Y yo lo que quería traer aquí a colación también era un poco el tema de su sordera. Todos sabemos que Beethoven se quedó sordo a lo largo de su vida, pero ¿cómo puede ser que un músico que vive de, entre otras cosas, de su oído, sea capaz de componer con tal virtuosismo, con tanta elegancia, con tal carisma, siendo sordo? ¿Cómo puede ser? ¿Qué tenía que tener en su cabeza para poder sacar todas esas melodías, todas esas armonías que tenía dentro? Y es que creo que una parte primordial, que hemos comentado varias veces ya en el programa, es la formación, es el tener conocimiento también técnico de lo que sucede. A mí me gusta comparar el caso de Beethoven como el de un cocinero de alta cocina que se queda sin olfato y sin gusto, y que sabiendo que un alimento es agrio, que otro es dulce, que otro tiene este punto picante, solo sabiéndolo es capaz de combinarlos en la medida justa y exacta para crear algo nuevo que realmente digas, ¡ostras, qué interesante! O sea, creo que esa dificultad que tiene es lo que le pasó a Beethoven, que de repente se dio cuenta que se estaba quedando sordo y que se dio cuenta de que no iba a poder recuperar la audición. Y ese momento fue un clic en su cabeza. De hecho, se lo comentó por carta a algunos de sus amigos más cercanos, diciendo, oye, me pasa esto, para mí es un problema, porque fue un shock absolutamente darse cuenta de eso. Poco a poco lo fue aceptando y es verdad que dejó de asistir a muchos eventos sociales por el tema de la sordera, porque no quería que la gente se lo supiera, pero él seguía componiendo. Él seguía con su piano, dándole a la tecla y escribiendo cosas maravillosas. De hecho, su primera sinfonía la compuso todavía con audición, pero a partir de su segunda sinfonía ya parece ser que había perdido en torno al 60% de la audición. Y su novena sinfonía, que es quizá la más conocida y donde da un cambio brusco también en el estilo, porque Beethoven nos ayuda a pasar del clasicismo musical al romanticismo, en esta última sinfonía la compuso totalmente sordo. Y son 4 movimientos con coro, con una gran orquesta. La verdad es que fue un encargo bastante complicado para él, pero que yo creo que le supuso un reto también. Y de hecho, el estreno de esta novena sinfonía en 1824 fue la última aparición pública que tuvo Beethoven, y llevaba ya 10 años sin aparecer en ninguno de los actos. Caray, hablábamos de formación durante todo el programa. Su padre era músico, el abuelo también, o sea, lo llevaba en la sangre. Parece que en los actos conmemorativos hay un poco de disputa, ¿no? Porque claro, él nace en Bonn, pero en Viena, como aparte de la tarta Sacher, ¿no? Que pues es la ciudad de la música, y si no lo defienden así, entonces hay un poco de disputa en los acontecimientos. Sí, a ver, él desarrolló toda o una gran parte de su labor compositiva en Viena, pero bueno, él nació en Bonn. Al final cada uno nace donde nace. Yo nací en Valencia y desarrollo toda mi actividad en Madrid, o sea, al final
no voy a renunciar de ser valenciano por ello. Claro que no. ¿Elisa dónde nació? Pues Elisa es segoviana de pro, nací, siempre lo digo, en un pueblecito que no es ni pueblo, es aldea de la provincia de Segovia. ¿Y cómo se llama? Pues mira, es más grande el nombre que el pueblo, ya A te ver, digo. bueno, eso está muy bien. Se llama Riaguas de San Bartolomé. ¿Ría? Riaguas de San Bartolomé. Qué bonito, y Riaguas está de San Bartolomé. al lado, que sí que lo conoceréis, de Ayllón, de Riaza o de Sepúlveda. Bueno, pero ya conocemos uno más y seguro que hay algún espectador que dice, pues mira, yo tengo un familiar allí o algo, que eso me hace mucha ilusión. Bueno. ¿Y Jaime dónde nació? De Madrid. Además, De Madrid. nací justo enfrente, en ¿Ah, la sí? maternidad de O'Donnell. Ah, bueno, buen sitio. Así que... Gato. Y además de padres madrileños, de abuelos madrileños. Sí, sí, yo reivindico mucho también esto de ser madrileño de pro, no porque me mejore en nada, No, pero me no, parece no, que es no. casi hoy en día algo como Sí, curioso. sí. Y estaba escuchándote una cosa de la sordera y me he acordado de Goya. Ah, Claro. No es lo mismo porque Goya no necesitaba escuchar, Claro. pero Sí, ¿no? cómo cambia completamente su arte, su manera de enfrentarse Los a la colores. pintura después de la sordera. Te lo iba a Esa decir. enfermedad brutal que le pilla en Arenas de San Pedro y que está a punto de llevarle a la muerte, pero que además de convertirlo en un personaje mucho más hosco y sin ningún tipo de relación social, no solamente con sus clientes, sino con la corte, cambia la pintura y le convierte todavía más, si cabe, en un genio y que además conecta con el romanticismo. Por eso también me acuerdo pasa del Absolutamente, sí, sí. clasicismo. El clasicismo es la época de Goya en la que todavía tiene audición y el romanticismo, quizá porque el romanticismo tenga mucho, ¿no? de introspección, de efectivamente, buscarse dentro. cuando rompe y abre para la Todo. cultura en España una nueva manera de entenderla. Miguel, has elegido un fragmento que quiero que nos digas por qué, Sí, de una obra. la verdad es que este fragmento es el que a mí más me pone los pelos de punta, Sí. sobre todo cuando he tenido la oportunidad de interpretarlo dentro de la orquesta, porque es el momento en el que todo el coro canta la novena de Beethoven, el último movimiento, y estar tocando y de repente sentir todas esas voces detrás de ti sonando hacia adelante, siempre me ponía los pelos de punta. Pues vamos a escucharlos, un fragmento. Venga, vamos con él. Fernando, pero esta no es una actuación cualquiera, ¿cuál has elegido? En los proms. Ah, por eso, Una porque 2012, hay sí. un coro importante, una orquesta, y dices, y de repente triste, ¿no? Y Sí, hace la transición, primero en modo mayor, luego en modo menor, se queda como en suspense y de repente pega un acelerón y entra todo el coro. Para mí es maravilloso. claro que sí. Y para nosotros tú eres maravilloso, Miguel, Gracias. y yo sé que para todos los músicos también, porque a ti, además, le tenían que haber visto. En cuanto empezó a sonar, ha empezado él a tocar el instrumento, aunque no lo tuviera, porque dice, no, ahora soy menos músico, ¿qué va a ser menos músico? Pero sí que se necesita esa labor de marketing, de comunicación que le estáis ayudando a hacer para que se conozca. Así que seguiremos hablando Claro que sí. de Beethoven, lo de que tú nos propongas. Hasta pronto. Y a Elisa, Miguel, pues enhorabuena. Algún día nos pasaremos también por Tres Cantos Estáis para invitados. compartir esos espacios y bueno, vamos a estudiar a ver si podemos hacer un programa desde allí.
Ah, claro, ¿verdad? claro. Con público, Sí. que sería también muy divertido. Sería Es que he perdido estupendo. yo esa costumbre, porque lo tenía como para la radio, se me había olvidado y mira, me la ha despertado hoy en la cabeza, que también nos lo pasamos muy bien y seguro que nos trae unos músicos estupendos. De hecho, el otro día vi que estabais ya empezando a emitir conciertos Sí, en directo, en directo. En Inves Piano, que lo sabes, era un cuarteto de cuerda precioso, porque además eran piezas clásicas y también otras de película, y creo que la coordinadora es alguien que conoces tú, ¿no? Sí, también. Estuve viendo ahí a Cristina, que creo que es un músico increíble también, y bueno, está bien hacer ese grupito, es Claro muy que sí. majo. Cosas interesantes. Sí, sí. Jaime de los Santos, enhorabuena por ser como eres. No. Gracias por acompañarnos. Nos apetece mucho hablar de Lorca, de cultura. De lo que quieras. Y cicatrizar heridas que llevamos malas, y vamos a limpiar nuestra cabeza, vamos a pensar en positivo y crear un mundo bonito. Igual que la concejala hablaba del placer, ¿no? Tú cuando te has referido a Lorca has utilizado mucho el término belleza. Y yo todo esto del feísmo lo llevo muy mal, porque uno cuando no está muy apañado intenta mejorarse, entonces vamos a ser bellos de alma y de corazón, que es muy importante. Bueno, y a todos ustedes, pues decirles que mi recomendación es la de todos los días, que sean ustedes malos, pero que si son malos, que no sean un poquito malos, que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás. Quien no teme perder solo puede ganar, aprender a decir, atreverse a